Bueno, cuando hablamos de libertad, hemos estado hablando ahora de libertad también, ¿no? De conoceréis la verdad, si seréis verdaderamente libres, de la libertad que trae el Evangelio. Claro, hoy en día esa palabra libertad, cuando pensamos en ella, pensamos en libertades políticas, en libertades individuales, ¿no? ¿Verdad? La libertad que podemos gozar en un país donde tengamos libertad de expresión, donde haya libertad de culto, podamos adorar a Dios, ¿no? Donde haya libertades individuales, como digo, ¿no? Y pensamos en estos términos, en términos políticos de libertad, ¿no? Pero cuando vamos a la Escritura, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, y vemos a Jesús, que Jesús nos hará verdaderamente libre, no está pensando exactamente en las libertades individuales, en la libertad política, ¿no? Sino una libertad que es la libertad del hombre del pecado, ¿verdad? La libertad de verse libre de lo que le condiciona interiormente, que es ese pecado, para poder vivir de una forma libre, para poder tomar decisiones sin ser condicionado, ¿no? Libertad para tener paz, ¿verdad? Porque todo lo que nos condiciona alrededor, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos condiciona y nos arrebata la paz. La persona que es libre puede realmente encontrar paz en Cristo Jesús, ¿no? Libertad de nosotros mismos, de nuestras propias tendencias, ¿no? De nuestras propias tendencias humanas, egoístas, egocéntricas. Uno puede ser liberado de esa cadena que somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos muchas veces somos un problema, ¿no? Uno puede ser libre también de todos los condicionamientos exteriores que los medios de comunicación, la radio, la prensa, la gente a nuestro alrededor, ¿verdad?, intenta imponer sobre nosotros, la misma forma de pensar que los demás. Bueno, el Evangelio nos hace libres para pensar de una forma diferente, para vivir contracorriente, ¿verdad? Nos libera de espíritus, de tendencias, de hábitos que nos encadenan. ¿Cuántos hábitos hay en personas que piensan que son libres, pero viven atados a hábitos, ¿no? ¿Verdad? A costumbres que realmente les encadenan. El Evangelio viene a hacernos realmente libres. Y lo que vamos a ver hoy es cómo el Evangelio trae libertad a muchos en Éfeso, en esta gran ciudad, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a leer Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 19. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. ¿Vale? Es un texto un poco largo, pero vamos a leerlo entero. Aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Acts 19. Graham, Acts 19, ¿ok? Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: allí me será necesario ir también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, o audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede discutir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces viene el apóstol Pablo a Éfeso, esta gran ciudad de Asia, y como siempre el Evangelio crea situaciones muy interesantes, ¿no? ¿Verdad? Crea situaciones muy interesantes. Primeramente encuentra unos discípulos, yo lo he titulado Pablo en Éfeso, nuevos discípulos, imitadores y alborotos, ¿no? Esto es lo que pasa en este texto, ¿no? Se encuentra primeramente a unos nuevos discípulos, unos que decían que seguían, ¿verdad?, que eran creyentes, pero que sorprendentemente no habían recibido el Espíritu Santo. Estamos aquí en un periodo de transición, entonces estas cosas suceden. Hoy en día no podemos decir que alguien que no haya recibido el Espíritu Santo, no haya nacido de nuevo, pueda ser creyente, pero en aquel momento estas personas eran creyentes, pero no habían recibido el Espíritu Santo, ¿vale? Esto no sucede ahora. Estamos en un momento de transición. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de transición, ¿vale? De transición entre lo antiguo a lo nuevo, ¿vale? Del Antiguo Testamento, Jesús mismo y la Iglesia, ¿vale? Entonces, es un momento especial. Suceden cosas en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hoy en día no suceden. Eso es evidente, ¿verdad? Pero en aquel momento son útiles y Dios las realiza para el avance de su iglesia, ¿no? Para el avance de su iglesia. Entonces aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, versículo 1, capítulo 19. En Éfeso encontró ciertos discípulos y nos llama la atención la pregunta que les hace, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dicen: nosotros no conocemos nada del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es fundamental.
fundamental. Porque el Espíritu Santo es quien aplica, como hemos visto, la salvación. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Es necesario que nazcas de nuevo, ¿por medio de qué? De agua y del Espíritu, de la palabra, que es el agua, no el bautismo, la palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra van siempre juntos. El Espíritu no obra aparte de la palabra, ¿vale? Y la palabra no puede obrar sin el Espíritu. Predicamos la Biblia, predicamos la palabra de Dios, y si esta no va acompañada por la obra del Espíritu, no aprovecha al que escucha. Es necesaria la obra del Espíritu para que el que recibe la palabra le pueda aprovechar. Entonces, Espíritu y palabra van juntas, obran siempre juntos, ¿no? Se predica el Evangelio, el Espíritu por medio de la palabra toca el corazón, abre el corazón de la persona, trae convencimiento de pecado, ¿verdad? De justicia, de juicio, y entonces hay una vuelta a Dios, ¿no? Hay un arrepentimiento, hay una fe, hay un nuevo nacimiento. Entonces, cuando creíste, ellos contestaron, no, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando predicamos el Evangelio? Cuando alguien nos dice que es creyente. Hay mucha gente que dice que es creyente, pero le faltan los avíos, ¿vale? Los avíos, ¿no? Sí, yo creo, sí, pero ¿usted en qué cree? Porque ellos creían, pero les faltaba algo fundamental, que era el Espíritu Santo. Entonces, no todo el mundo que dice creo es creyente, les faltan cosas. Entonces, y en la iglesia, incluso a nosotros como creyentes, ¿no? Como creyentes necesitamos seguir conociendo, ¿vale? Pero para creer, efectivamente, el Espíritu Santo es fundamental, es fundamental. Por eso cuando hablamos de alguien y le preguntamos a alguien, donde uno puede ver rápida si una persona es nacida de nuevo, es cuando hablamos de la conversión, ¿no? Y explicamos a la persona, bueno, explícanos, ¿no? ¿Cómo naciste de nuevo? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo conociste al Señor? Y entonces, en esa explicación yo creo que muchas veces vemos, ¿no? Si realmente ha habido una experiencia de conversión, si el Espíritu Santo ha hecho la obra de la conversión, ¿no? Y no solamente el decirlo, ¿no? Sino vivirlo, ¿no? Vivimos una vida perfecta, pero vivimos una vida que intentamos que sea lo más coherente posible. Eso lo vamos a ver después. Como la conversión también trae coherencia con nuestras vidas. Perfectos no somos, pero ya no vivimos como antes vivíamos, ¿vale? Ni actuamos ni pensamos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, les dice, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, Jesús el Cristo. Los discípulos fueron entonces bautizados en el nombre de Jesucristo. Pablo les impuso las manos sobre ellos y luego hablaron lenguas y profetizaron. No todas las personas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a las cuales se le impone las manos, reciben el Espíritu, reciben el don de lenguas o la profecía, ¿vale? Entonces eso también vamos a dejarlo en su contexto histórico allí, ¿vale? Y hoy en día la gente que habla lenguas, si alguien me dice hablo lenguas, ya sabéis cuál es mi posición, ¿no? Yo respeto lo que las personas me digan, no tengo por qué juzgarles o no juzgarles, cada uno sabe delante de Dios si ha recibido ese don o no lo ha recibido. Yo lo que le digo es que en esta iglesia no tenemos la práctica, esta práctica no, en público, en el culto, nosotros no hablamos en lenguas. Si alguno de las personas que nos visitan tienen don de lenguas y quiere hacerlo en su casa, pues que lo haga en su casa, está bien, ¿no? ¿Vale? Pero aquellos que dicen que todos los nacidos de nuevo que han recibido el Espíritu Santo deberían hablar en lenguas o profetizar, tenemos que decirle que eso no es bíblico. No. En el Nuevo Testamento encontramos en Corintios que no todos hablaban en lenguas, ni todos profetizaban, ni todos tenían los mismos dones. Entonces aquellos que nos dicen, no, te falta algo, no, a mí no me falta nada, yo tengo lo que Dios me ha dado. Porque hemos visto muchas iglesias cómo menosprecian, ¿no?, a otros por estas cosas. Y entonces vemos que si fuésemos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7, 11 y versículos 28 al 30, no los voy a leer, podéis verlos en casa, está claro esto. No todos tienen los mismos dones. Y todos, si tú no tienes este don o no tienes el otro, no quiere decir que eres menos ni eres más. Estamos completos en Cristo, tenemos lo que el Señor ha querido darnos, ¿vale? Entonces cuidado con eso cuando escuchamos, oye, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro, en tu iglesia no tal. Sí, es que las iglesias y las personas son diferentes. Y Dios hace una obra diferente en cada persona. Yo no te quiero juzgar a ti, ni te voy a juzgar, por favor, hermano, no me juzgues a mí.
¿vale? Entonces eso es muy importante. Hablar en lengua. Ya te lo explicaré. Entonces, bueno, aquí nos deja Lucas algunas preguntas, algunos interrogantes. ¿De dónde recibieron estos discípulos esas enseñanzas? Si las recibieron de Apolos, porque o Priscila o Aquila no les pusieron en orden, es decir, no les hablaron de lo importante que era el Espíritu Santo. Tenían que haberle hablado de lo importante que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué no les hablaron del Espíritu Santo? Es un enigma, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué no fueron rebautizados? Mientras Apolos no lo fue. Apolos no fue rebautizado. Ningún discípulo de Jesús que seguía a Juan, bautizado por Juan, fue bautizado de nuevo por Jesús. No. Fue válido eso, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. Porque les impuso las manos Pablo. Porque no hizo esto con Apolo, por ejemplo. Otro problema es, parece que no había relación entre estos creyentes y los discípulos de Jesús. Estos iban por un lado, no sabían nada de los otros, y estos no sabían nada de estos, ¿no? Vale, entonces ahí es una situación un poco extraña. Pero lo curioso es que tanto Apolos como los discípulos de Jesús, que recibieron el bautismo de Juan, bautismo para arrepentimiento de pecados, ¿cuál es la finalidad de la predicación de Juan? ¿Qué predicaba Juan en el desierto? El arrepentimiento de pecados, ¿no? Pero ¿qué es lo que predicaba? ¿A quién predicaba? ¿Para quién allanaba el camino? Para Jesús. Para Jesús. Él predicaba a uno más grande que él mismo que había de venir. Y cuando se encuentra a Jesús dice, uy, ya me he encontrado, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? ¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Si yo no soy ni digno de desatar la correa de tu calzado. Entonces, ¿a quién predicaba Juan? ¿A dónde? Todo lo que hacía Juan, su predicación, su vida, todo eso, ¿a quién apuntaba? A otro mayor, a Jesús. Por lo tanto, los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Y Juan dijo, es necesario que yo mengue, ¿verdad? Y que él crezca. Es necesario que yo vaya desapareciendo, ¿no? Mi popularidad, mi influencia, y que ahora él crezca, ¿no? Y entonces los discípulos dijeron, claro, si todo lo que predicó Juan nos preparó para esto, para seguir a Jesús. Mira, hemos encontrado a este, ¿no? ¿Verdad? Aquel de los que hablaban los profetas, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido Apolos también, pero este grupo no. Este grupo, aquel bautismo no les había hecho seguir a Jesús. Y entonces el apóstol tiene que poner las manos, reciben el Espíritu Santo y ahora sí, ahora están en el camino. Es curioso que se habla aquí en este texto varias veces de los que están en el camino, ¿no? Como los cristianos. No se les llama cristianos, se les llama los del camino, o el camino. Es curioso, ¿no? Porque ser cristiano es un camino, ¿vale? Es un camino estrecho, angosto, es un camino de bendición, pero es un camino. Somos los del camino. Y no somos los del camino simplemente porque estemos en el camino, yo soy el camino, ¿no? Jesús es el camino por el que andamos, ¿no? Sino que los cristianos eran realmente del camino. Iban predicando de un lado a otro, ¿no? ¿Verdad? Pero estamos en el camino, es una bonita expresión, somos los del camino. No los del camino de Santiago, no, somos los del camino cristiano. Los del camino cristiano. Entonces, en cuanto a la imposición de manos, debemos recalcar que no tiene por qué originar siempre y dar como lugar estos dones que les dio lugar a ellos. Y efectivamente, estas personas sí son capacitadas de una forma sobrenatural, porque Éfeso es una ciudad muy particular. Y estos 12, es curioso que sean 12 como los 12 apóstoles, ¿verdad? Nuevos discípulos que encuentran, ¿no? Estos 12 van a ser el núcleo de la iglesia en Éfeso, y Éfeso no es un sitio fácil. En Éfeso es una ciudad que está sumida en las tinieblas. La magia, las prácticas mágicas, las tinieblas, el gran templo de Artemisa, Diana de los Efesios, Artemisa, o Cibeles, es la misma Cibeles, ¿vale? Este gran templo que había allí era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides, junto con el Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia. Este era un gran templo y era un gran lugar de culto, de peregrinación pagano, donde las artes mágicas y todas estas cosas allí eran un baluarte de Satanás, digamos. Entonces estos 12 son realmente capacitados, ¿vale?, para ser el núcleo de la iglesia en Éfeso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Éfeso también? Milagros extraordinarios, milagros. Y todos los milagros son extraordinarios, ¿no? Pero los milagros en la Biblia nunca son realizados para impresionar a la audiencia,
Es más, cuando la audiencia quiere ser impresionada, Jesús no quiere hacerlos. Y dice, Jesús, haznos un milagro. Si nos hicieses un milagro, creeríamos. Y Jesús dice, no. ¿Señales? Ninguna. Señales ya tenéis la señal del hijo de Jonás, ¿verdad? Que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y después de los 3 días, la muerte, la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, este es el milagro, esta es la señal que vais a tener. No tenéis, yo aquí no vengo para divertir, no vengo para entretener a la multitud con milagros. Entonces, cuando hay milagros, cuando suceden milagros en la Biblia, tienen detrás alguna necesidad humanitaria, ¿verdad? Imperiosa, acompañada de una enseñanza pedagógica, ¿no? Hay alguien con una gran necesidad, alguien con fe, que clama, ¿verdad? Y hay una pedagogía detrás de ese milagro. Ese milagro quiere enseñarnos algo. Todos los milagros tienen una enseñanza detrás. No son hechos así, porque sí, sino tienen una enseñanza detrás, ¿vale? Quieren enseñarnos algo sobre la persona de Jesús, sobre la autoridad de Jesús, en cierto aspecto. O sea, nos revelan algo de la personalidad de Jesús, ¿no? Vale, los milagros. Entonces, detrás de ellos hay alguna necesidad humanitaria imperiosa acompañada de una enseñanza pedagógica, de algo que tenemos que aprender. Casi siempre están vinculados con una demanda de fe antes o después, por parte de la persona que lo recibe y se beneficia del mismo. Es decir, o encontramos una persona que viene con fe, ¿verdad? Y que toca el manto de Jesús, solo el manto de Jesús, ¿no? Se mueve entre la multitud y entonces toca el manto de Jesús y dice, si solamente yo tocase el manto de Jesús, si solamente me acercase y tocase, entonces sería sano, ¿no? Y entonces, claro, el Señor premia esa fe, ¿verdad? O el padre que viene y dice, Señor, si tú dijeses una palabra, con una sola palabra tuya, bastaría para sanarla. Y el Señor dice, voy a premiar la fe, a premiar la fe de este hombre y voy a demostrar que tengo poder incluso sobre la muerte, ¿verdad? Premia la fe de esta persona, hay una necesidad y hay una enseñanza. Jesús tiene poder incluso sobre la muerte, ¿vale? Entonces, los milagros son hechos así. Hay una necesidad, hay una demanda de fe o antes o después, porque a veces Jesús hace milagros y la persona cree después, ¿vale? Cree después del milagro. Y también hay milagros donde no todos creen después de que se hace, con lo cual el Señor nos dice, fíjate, ni aún así, ni con milagros, ¿no? Cuando dice, porque si el Señor hiciese algo en mi vida, hiciese un milagro, yo le seguiría y moriría por él y viviría por él. Y el Señor hace el milagro y dice, ay, pues qué bien me encuentro. Jesús de Nazaret, ¿dónde? No sé, la semana que viene vengo, ¿vale? Y ya no aparece más, ¿no? Como los leprosos, ¿verdad? Esos 10 leprosos fueron sanados los 10 y 9 no aparecieron más. Llega uno y le dice, oye, ¿dónde están los otros 9? Están por ahí de fiesta. Están celebrando que no tienen lepra, ¿no? Entonces, ¿entendéis? A veces los milagros nos revelan también la dureza del corazón de los hombres, que no es tan fácil. No es el milagro el que convierte, es la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación en nuestro corazón. No es solo el milagro. Vale, entonces ahí vemos que no hay grandes milagros, de tal manera que llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Os imagináis en la ciudad? A veces ya no tenían ni que ir los enfermos. Pablo ya los sanaba desde donde estuviese, tocando sus prendas, ¿no? ¿Verdad? Increíble. Entonces, la fama del poder que Pablo tenía para realizar milagros parecía haberse divulgado por toda la zona, no solamente la ciudad, sino por todo el área, por toda la región, hasta el grado de que algunos quisieron imitarle. Y algunos dijeron, lo que hace Pablo, eso lo hacemos nosotros también. Además, pero cobrando, que Pablo lo hace gratis, ¿sabes? Y aquí no estamos nosotros tampoco para hacer milagros y no sacar nada. Vamos a cobrar, vamos a hacer milagros, y lo hace Pablo también. ¿Pablo cómo lo hace? ¿Qué dice? En el nombre de Jesús, tal. Vamos a copiarle, eso seguro que funciona, ¿no? Y entonces ahí tenemos a estos pobres desgraciados, ¿no? Que se ponen a imitar a Pablo y qué mal les va, ¿no? Qué mal les va. Nos dice el texto que Lucas nos da ese ejemplo de esto y deja entrever, esto es para reírse, porque yo creo que Lucas lo pone ahí para hacernos reír, ¿vale? Para hacernos reír. Y para que nos den pena estos desgraciados, porque 7 hijos de Ceba trataron de realizar un exorcismo utilizando la fórmula siguiente: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
por Jesús y que predica Pablo, el de Pablo, sal de ahí, sal, espíritu, ¿no? Y entonces resulta que el espíritu les dijo, oye, a Jesús conozco, a Jesús le conozco yo bien, ¿sabes? Y a Pablo también le conozco yo, pero vosotros, ¿quiénes sois vosotros? Y resulta que el espíritu salta sobre ellos y le da una paliza y se van desnudos y magullados y apaleados, ¿no? Entonces, fijaros, dice, a Jesús le conozco, a Pablo también. ¿Vosotros quiénes sois? Venga, tú. Y el espíritu le dio caña, ¿sabes? Entonces, ahí vemos, no se puede imitar. El evangelio no se puede imitar. El poder de Dios no se puede imitar, ¿verdad? Es que eso es algo que realmente no podemos copiar, no podemos imitar. O uno es creyente o no es creyente. O uno está con el Señor o uno no está con el Señor. O es el poder del Espíritu Santo o no lo es, ¿verdad? Pero las imitaciones al final no funcionan, eso está claro que no. El endemoniado saltó sobre los exorcistas y los derrotó. El poder del Señor de Pablo y la historia de los falsos exorcistas llegó a ser tan conocida. Esta historia de los hijos de Ceba, que nos hace sonreír en esta mañana, fue tan conocida que todos los que habitaban Éfeso, así judíos como griegos, conocieron aquella historia. Y los creyentes comenzaron a confesar sus anteriores usos de prácticas mágicas y cierto número de ellos trajeron sus libros secretos y los quemaron públicamente. Así se esparcía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hubo personas que escucharon esto, que vieron esto, que escucharon a Pablo y que fueron convertidas y que cogieron sus libros de magia, de prácticas ocultas, ¿verdad? Y los trajeron y los quemaron públicamente. Y aquí nos dice incluso la cantidad en plata, que eso era una pasta, era mucho dinero. Y los trajeron. Eso es la conversión. Eso es la conversión. La conversión no es, a mí me gusta el evangelio, conozco al Señor, le doy la bienvenida en mi casa, le siento ahí, después le meto allí, le voy aparcando hacia una esquina y después le saco por detrás de la puerta, ¿no? Por la puerta de atrás de mi casa, porque ya me molesta, que me está diciendo todo lo que tengo que hacer y yo quiero hacer otras cosas. Eso no es el creyente. El creyente no tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad? Cuesta ser cristiano, pero es así el cristianismo. No es, yo creo en el Señor Jesucristo, soy creyente, voy a la iglesia, leo la Biblia, pero en mi casa leo el libro de magia, ¿vale? No, yo he muerto al pecado, en la iglesia alabo a Dios, glorifico a Dios, pero en mi vida privada hago lo que me da la gana, aunque sé que la Biblia me dice que no haga esto. No, aquí lo que vemos es que la conversión es radical. Yo siempre lo repito, perfectos no somos, pero hay otra forma de vivir, hay otra forma de entender la vida. No somos lo que éramos, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y este es un ejemplo claro. Cogen los libros de magia, cogen todo lo que tenía que ver con todo ese mundo de las tinieblas, y ahora porque la luz ha llegado a su vida, porque han conocido al Señor Jesús, porque el Señor Jesús les ha hecho libre de la magia, de la superstición, de las tinieblas, ¿qué hacen? Lo manifiestan públicamente, traen sus libros y los queman. Cuando hablamos de alguien que es creyente y vemos que está repitiendo sus mismos hábitos y pecados constantemente, tenemos que tener nuestras dudas, hermanos. No es porque yo me crea mejor que nadie, es porque tú no puedes estar siempre pegando con la misma roca. Si eres creyente, hay otra vida del Espíritu en tu vida y en la mía. No podemos decir, este pecado es que puede conmigo, ¿sabes? No, ¿cómo va a poder ese pecado contigo? Ayuna, ora, lucha. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy creyente, pero viven como quieren. Y viven de espaldas a lo que la palabra dice. Yo digo, cuidado. Estos lo entendieron perfectamente, ¿eh? Estos dijeron, somos creyentes, nuestra antigua vida, practicando las artes mágicas, leyendo estos libros, conjurando a las potestades de las tinieblas, coqueteando con Satanás y sus ángeles caídos, esto se ha acabado. Y como se ha acabado, cojo mis libros, los llevo a la plaza, los quemo y confieso que he nacido de nuevo, soy creyente, soy un hijo de Dios, ando en la luz, y la luz es Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Me compró con su sangre preciosa, no para que practique esto, sino para que practique el cristianismo.
¿Entendéis? Esto es muy importante, porque hay muchos que se engañan. Quieren estar siempre entre dos aguas, ¿no? Soy creyente, pero vivo como quiero. No, si eres creyente, vive como el Señor quiere que vivas. Porque tienes que honrarle, porque tienes que glorificarle, ¿verdad? No nos engañemos. Así se esparcía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Para comprender esos acontecimientos poco comunes, tendremos que comprender que Éfeso, esta ciudad, era la sede de la magia, del exorcismo, de la creencia en los poderes de las tinieblas, y según el Nuevo Testamento, Satanás, el diablo, es una persona y tiene sus dominios, y concentra de forma especial su obra satánica en ciertas áreas de su reino, y en este caso, Éfeso era un baluarte de Satanás. Era un baluarte de Satanás. Éfeso era uno de sus baluartes. Pablo recibió poder para realizar milagros extraordinarios a fin de demostrar que Jesús, el que proclamaba, era más grande que los principados y que las potestades de las tinieblas. Y con este trasfondo en mente, muchas de las declaraciones de la carta de los Efesios adquieren mayor sentido. Porque, por ejemplo, acaba Efesios, ¿no? Porque, por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios nos habla de la armadura, ¿verdad? Y tenemos expresiones en la carta de Efesios que vemos que son casi como de combate, ¿no? Ofensivas, ¿no? En ese sentido, en esta lucha espiritual, ¿no? Porque Éfeso era un lugar difícil. Éfeso era un lugar de muchas tinieblas, un lugar muy oscuro. C.S. Lewis, el escritor británico, ¿no? Este apologeta cristiano, este profesor de la universidad, dijo: en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El diablo no existe, estos son tonterías, son cuentos para niños, esto de posesiones, la influencia del demonio, esto no existe, ¿no? ¿Verdad? Esto es un error. El otro es en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero, ¿verdad? El diablo está encantado de la vida con aquellos que no creen para nada en su existencia, tiene las manos libres para actuar, como se siente halagado por aquellos que están siempre pidiendo su ayuda, ¿no? Como eran estos que practicaban la magia, ¿verdad? Los planes de Pablo. Pablo se propone en el versículo 21 ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, y después de que haya estado allí, dice: me será necesario ir también a Roma. Pero el Señor cambia sus planes. El hombre propone y Dios dispone. Y resulta que hay un alboroto en la ciudad, en Éfeso, y Pablo tiene que cambiar los planes. Ya no puede ir a donde quiere. Entonces vemos que en la vida del apóstol Pablo y en nuestras propias vidas, el hombre propone y Dios dispone. A veces queremos hacer ciertas cosas y Dios cambia los planes. Dios ha cambiado los planes del mundo entero con esta pandemia. Ya no podemos planear ni tan siquiera si vamos a ir de vacaciones este año, ¿no? No hemos podido ni planear de pasar las Navidades con nuestras familias. Ya no podemos planear nada. Estamos justo a punto de hacer cosas, ¿no? Y el Señor ha cambiado nuestros planes. Habrá que preguntarle al Señor qué quiere que aprendamos de esto, nosotros los creyentes, ¿no? ¿Verdad? De esta situación, en la cual ya no podemos planear nada, vivimos al día a día. Bueno, el apóstol Pablo igual, tenía planes, cambian, ¿no? El alboroto, voy a acabar ya, el alboroto en Éfeso. Los planes de Pablo cambian debido a un alboroto que se produce en la ciudad. Demetrio, que posiblemente era el jefe del gremio de los plateros, reúne a sus compañeros de oficio y les señala que Pablo les está arruinando el negocio, porque vienen estos cristianos y nos dicen que no es lícito adorar a las imágenes, que las imágenes que hacemos de manos, con las manos, no son dioses, y entonces nos fastidian el negocio, vamos, nos hunden el negocio, ¿no? Imaginaros aquí con la Semana Santa, ¿no? Decía ahora en Sevilla, ¿cuántos millones ha perdido Sevilla? Pues nosotros seguimos diciendo lo mismo, lo sentimos, no tenemos nada en contra de nadie, eso no es nada personal, no es nada en contra de nadie, pero decimos, esas imágenes que se hacen con las manos no son dioses. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí no se mete con Diana, con la diosa, ni con el templo, no habla ni siquiera del templo ni de la diosa, simplemente dice esto. Por eso sale bien, y salen los discípulos bien de Éfeso, ¿no? Porque al final les defiende y dice, no, si ellos no han hablado en contra de Diana, no, bueno, da igual, no hace falta, fue mucho más sabio, ¿no? Al hacerlo así, no dijo nada contra Diana, pero dijo, mira, estos dioses que hacéis con las manos ahí, ¿sabes? De plata o de lo que queráis, eso no son dioses, son figurillas, es el ego con el que juega Teo, ¿no?
Las figurillas del Lego, es lo mismo, ¿vale? Y entonces dice, mira, nos fastidia el negocio. Demetrio combina ese argumento económico, mira, que nos fastidia el negocio con el culto, ¿no? Es como si alguien en Santiago de Compostela dice, bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Pero no tiene eco lo que haya dicho yo, ¿no? Pero en Santiago alguien que tenga eco y diga, esto del peregrinaje a Santiago de Compostela es una chorrada, porque ahí no está el apóstol Santiago, porque el apóstol Santiago nunca vino a España. Bueno, ahí tiene que salir corriendo, ¿no? Nunca, tiene que salir corriendo, porque le fastidia el chorro, toda la ciudad vive de eso. Pues Éfeso es lo mismo, toda la ciudad vivía de esto. Ese era el motor económico de esa ciudad, aparte de otros, ¿no? Pero ese es un motor económico muy importante, ¿vale? Pablo estaba convenciendo a la gente de que no son dioses los que se hacen con las manos. Y esta es una verdad bíblica fundamental. Cristo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no un muñequito, no algo que tú hagas con las manos que llevas para allá, llevas para aquí, ahora te enfadas, lo metes en el cajón y cierras. O si te enfadas mucho, abres la ventana y lo tiras. Y ya comprarás otro, ¿no? Al San Pancracio, no te toca la lotería, ¡pum!, le das la vuelta así, a la castigada, mirando para la otra esquina. Pancracio, cuando me toque, te doy la vuelta. Es un poco, ¿no? Es un poco ridículo, ¿verdad? Pero es así, la idolatría es un poco ridícula, pero para nosotros que tenemos luces, porque para ellos es el todo, el todo, ¿no? ¿Vale? Estaba convenciendo a la gente, Pablo. Con llevar a los hogares este pensamiento sencillo, Pablo estaba socavando la religión de la gran madre de la tierra, Cibeles o Artemisa. Y Demetrio enardeció a los plateros, quienes a su vez alborotaron la ciudad. La multitud se lanzó al teatro magnífico, que existe todavía este teatro en Éfeso, en las ruinas de Éfeso, el cual tenía capacidad para 25.000 personas. Pablo no estaba a la mano, pero se llevan arrastrado a sus pobres compañeros Aristarco y Gallo, fijaros, pobrecillos. Allí están estos dos que les pide a la multitud y les llevan arrastrados allí y vamos, qué miedo, ¿verdad? Cuando Pablo supo de esto quería ir al lugar, pero fue disuadido por algunos asiarcas. Versículo 31. Fijaros que la gente, con posición de la ciudad, le dice a Pablo que no. Las autoridades de la ciudad le dicen que apreciaban, no sabemos por qué, la enseñanza a Pablo, y le dicen, no vayas. No vayas porque la multitud esa igual, pues capaz de matarte allí. Tú no vayas, no sé, porque Pablo quiere ir, ¿verdad? Es disuadido por ciudadanos principales, ¿no? La mayor parte de la muchedumbre no tenía ni idea de por qué estaba allí. Es lo curioso cuando lees este capítulo. No saben ni por qué estaba allí. Está reunida toda la multitud, están el pobre Aristarco y Gallo allí, y le están preguntando, oye, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué pasa aquí? No, aquí hay jaleo, ¿no? Así es la gente, fijaros, ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? Y cuando le dicen, no, si la mayoría tiene la razón, ¿pero qué la mayoría? La mayoría que estaba allí no sabía ni para qué estaba. No sabían ni qué hacían allí. Y pues estamos aquí porque unos quieren, no sé qué, destruir el templo, ¿no? Porque... Peligro. Entonces ahí estaban todos, ¿no? Ahí estaban, no sabían. Cuando Pablo supo de esto, quería ir, le dijeron que no. La mayoría parte de la muchedumbre, versículo 32, fijaros, sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa del pueblo, ¿no? ¿Vale? Y lo que vemos aquí en es que los judíos sacan a uno de los suyos y dicen, habla a la multitud y que se calme. Y cuando la multitud sabe que es judío, pues ya está. Empiezan con esto, ¿no? Diana, grande es Diana, ¿no? De los efesios, ¿no? Y así se tiran 2 horas, ¿no? ¿Verdad? Los judíos que tenían seguramente negocios con los plateros, todo funciona con el negocio, ¿no? Pusieron a Alejandro a hablar, pero cuando la multitud supo que era judío, explotaron sus sentimientos antisemitas y gritaron, grande es Diana de los efesios, ¿no? Y así casi 2 horas, ¿no? La multitud. Dice, estuvieron gritando algo parecido casi por 2 horas. Polibio, un historiador romano, dice que la muchedumbre es fácil de guiar y puede ser movida por la más pequeña fuerza. Por eso sus agitaciones ofrecen una prodigiosa semejanza con las olas del mar, ¿no? La gente es más fácil de manipular de lo que pensáis. Hoy en día, voy a acabar, con el WhatsApp. Oye, el WhatsApp. Te manda un WhatsApp, te gusta y lo reenvías. Y el otro lo recibe y lo reenvía. Y después te enteras que lo ha recibido miles de personas y que era mentira. Era mentira. Y nadie se paró
a ver si ese WhatsApp que se lo vas a mandar a tu amigo, que tu amigo se lo manda al otro, es verdad o no, y era un fake. Así somos de torpes, así somos de... ¿verdad? Es muy fácil manipular, y hay gente muy inteligente, muy capaz para manipular a las multitudes. Las multitudes es muy fácil de manipularlas. Como el hielo, ¿no? Quemando el hielo que no salía agua. Claro. Lo más difícil es, nosotros como creyentes tenemos que pensar por nosotros mismos, hermanos. Pensar por uno mismo, apartarse y decir, aunque todo el mundo piensa así, esto es así o no es así, ¿verdad? Porque la gente va, no. Como la ola del mar. Como la ola del mar. Y ahora nunca lo hemos visto tanto como ahora, como hoy en día. Hoy en día es increíble, como va la gente de un lado para otro, ¿verdad? Al final, un funcionario sale y es capaz de cambiar a la multitud después de haber señalado y dice, no, mira, no os preocupéis, el culto de Artemisa no hay ningún problema, no son sacrílegos, no han hablado mal. Bueno, ¿qué iba a decir? Pero ¿sabéis por qué hace todo esto y por qué calma todo esto? Porque si no los romanos intervendrían. Porque al final así acaba. Oye, mira que, fijaros cómo acaba, y dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición, y vengan los romanos. Por esto hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón a este concurso y tal, es mejor que nos vayamos cada uno para nuestra casa. No vengan a venir los romanos y entonces ya la liamos, ¿vale? Entonces aquí veis, ¿qué podemos aprender de aquí? Podemos aprender de que el Evangelio realmente tiene poder. En los lugares incluso más difíciles, como era la ciudad de Éfeso, hay alborotos, hay problemas, pero la palabra de Dios corría y prevalecía. Había milagros, conversiones, personas que dejaban su antigua vida, ¿verdad? Y ahora eran liberados y disfrutaban la nueva vida de Cristo, ¿no? Entonces, el Evangelio no ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado. Porque el Señor no va a hacer lo mismo entre nosotros. No hay ninguna ciudad, no hay ningún contexto, no hay ninguna persona, no hay ninguna circunstancia que sea tan difícil que el Señor no pueda, ¿verdad?, cambiarla. Que no pueda cambiarla, ninguna persona que no pueda el Señor transformar, ninguna circunstancia o posición que el Señor no pueda superar. El Evangelio corre y prevalece. Hermanos, esta es nuestra confianza. El Evangelio no es para todo el mundo, tenemos que recordarnos esto. No es popular, porque las multitudes son muy manipulables, ¿verdad? Pero el Evangelio es para aquellos que Dios llama. Quizá no para multitudes, habrá una multitud en el cielo, ¿no? Pero quizá aquí simplemente para los que Dios llama, para los escogidos. La iglesia es de aquellos que Dios escoge, no de la multitud, sino de algunos de entre la multitud. Dale gracias a Dios que tú eres uno de entre esa multitud que Dios te ha llamado, te ha liberado, ¿verdad? Y que hemos dejado esa antigua vida y hemos experimentado el milagro mayor, que es el milagro de la conversión. A Él sea la gloria. Amén. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Amén.